la invitación de este complejo educativo que tiene tantos niveles y que ya a lo largo de varios años tengo el honor de darles distintos tipos de conferencias. En esta ocasión, conversando con Blanca Temochi, me dijo que en otros años yo ya había comentado sobre todo los ríos profundos y un poco la etapa de Arguedas anterior a los años 60, y le gustaría, me dijo, me propuso por qué dos libros que mencionábamos en el panorama de la trayectoria de Arguedas, pero no profundizábamos mucho, que son libros de los años 60, etapa final de Arguedas, las dos novelas Todas las sangres y El zorro de arriba y El zorro de abajo, fueran el centro de la visión, ¿no? del enfoque, con la idea de que en la reunión de ahora tendríamos como eje Todas las sangres, y el viernes en Los Olivos El zorro de arriba y El zorro de abajo. Entonces, los que ya me han escuchado en las ocasiones restantes van a poder completar lo que dije en años anteriores, ¿no? Bueno, la idea es la siguiente. No voy a dedicar mucho tiempo a hablar de la trayectoria de Arguedas porque se tomaría todo lo explicar, pero a grandes rasgos uno suele ubicar a José María Arguedas dentro de la llamada corriente indigenista, ¿no es cierto? Pero la posición de Arguedas dentro de esa corriente supone una serie de aclaraciones, ¿no? El propio Arguedas, haciendo una reflexión sobre su obra y viendo sus obras anteriores a Todas las sangres, hablando de sus obras iniciales en un famoso artículo de Razón de ser del indigenismo, y el propio Arguedas pone en cuestionamiento aplicarle esa etiqueta sin más, y dice, un poco para resumir en esta antesala, dice que si se considera un autor indigenista a aquel que tiene como tema, como enfoque central de su obra, hablar de los indígenas, de lo que nosotros, por un error histórico, porque no son de la India, ¿no? Llamamos indios, cosa que cada vez se dice menos, y les ofende, ahora hay que decir andino, ¿no? Pero en la época de Arguedas todavía se decía indio, ¿no? Que el tema es el indio y el mundo es indio. Si uno cree que un autor indigenista es el que aborda el tema del indio y el mundo del indio, yo no soy indigenista, ¿no? Pero si se considera que un autor es indigenista, si su pretensión es retratar todo el Perú, estoy yendo a propósito con esta cita que es anterior a Todas las sangres, ya está la idea de Todas las sangres, retratar todo el Perú en toda su complejidad, pero colocando como la piedra angular, como la base de ese Perú complejo, ¿no? Subrayando dentro de esa totalidad del Perú el componente indígena y la herencia indígena, ¿no? Si uno quiere, para decirlo ya con palabras mías, si uno quiere presentar un Perú de todas las sangres, pero dentro de ese Perú la herencia más importante es la herencia indígena, digamos, mostrar un predominio de la marca indígena dentro de esa totalidad. Si se entiende así, entonces sí soy indigenista, ¿no? Y ahora sí he vuelto a la frase de Arguedas. Eso es importante porque incluso en sus primeros libros uno puede notar que Arguedas es más amplio que una visión
estrictamente dedicada al mundo del indio, ¿no? Ya lo han hecho notar todos los críticos de Papa Arguedas. Es decir, si uno mira el primer libro de Arguedas, que son esos 3 cuentos que se llaman Agua, aunque está muy cerca de ser solo el mundo indígena, sin embargo, recuerden, aparecen distintos componentes de la sociedad andina. Es muy importante hablar también de los hacendados, y precisamente como subrayó Antonio Cornejo Polar, el niño Ernesto que aparece en Guarmacuyay es un personaje muy singular, que está entre 2 mundos. Incluso en el primer libro, recuerden también, hay personajes indígenas, pero que vienen de la costa, que ya conocen la costa, como el Pantacha, ¿no? Que está adelantando a Rendón Wilca, que ha tenido una experiencia en la costa y viene crítico y lo revela, ¿no?, contra el sometimiento. Entonces, si uno se pone a pensar incluso en el primer libro, que el espacio retratado geográficamente es pequeño, caserío, sin embargo, si uno lee con atención, hay una diferencia de los estamentos sociales y hay gente que conoce la costa, ¿no? De alguna forma está tendiendo a retratar un espacio mayor. La primera novela, la que viene después, o sea, Agua, es del 35. El 41 publica la novela Yaguar Fiesta, y esa novela tiene como centro ya una ciudad importante, que es Puquio, ¿no? Entonces vemos no solamente a los ayllus de Puquio, los 4, sino otra vuelta vemos los hacendados, y acá los mestizos, ¿no? Subraya en ese artículo, a él le han interesado mucho los mestizos. Y recuerden que uno de los episodios más importantes de Yaguar Fiesta es cómo construyen una carretera a la costa en pocos días. Si uno lee con atención, hay indicios incluso en la obra inicial de Arguedas, que es la que de alguna forma se vincula más con la temática indigenista en apariencia, que lo llevan a que él tendía a una visión más amplia, ¿no? Entonces esto se hace más claro, pues, en los ríos profundos, en los cuentos de diamantes y pedernales. Entonces, de alguna manera todo estaba preparado para que el 61 inaugure la década del 60 con una novela que transcurre en Lima, en el sexto. Entonces, el proyecto de Arguedas nunca fue un proyecto reducido. Por eso también es bien famoso, esto lo digo un poco rápido, el propio Arguedas, porque hay muchos libros sobre eso, el propio Arguedas, en unas famosas entrevistas que concede en los últimos años de su vida, por ejemplo, una que es muy buena, que le concede a Tomás Escajadillo, que es un estudioso, uno de los más importantes de la obra de Arguedas, él mismo dice, reflexionando, que sus libros tienen un proyecto creador en el cual el espacio representado se ha vuelto cada vez más amplio y más complejo. Al comienzo representaba caseríos, pueblos pequeños, después pasa a una capital de provincia como Puquio, después a una capital de departamento como Abancay, Baja Ica, Corovilca, ¿no? Entonces, él mismo ha ido ampliando, o sea, el mundo de Arguedas es un mundo que cada vez más se prepara a representar o querer representar todas las Andes. Pero no solamente es una ampliación del espacio, sino también de la visión compleja de las clases sociales y de las posibilidades de combinatoria cultural y de postura entre mundos. O sea, es una visión que también gana en complejidad, y entre críticos como Escajadillo, que ya mencioné, Cornejo Polar, y Roland Forbes, un francés, publicaron libros bien famosos en los años 70, aprovechando estas mismas observaciones de Arguedas y sintetizando. Dicen que al comienzo la oposición principal era muy parecida a una oposición de clases sociales, porque era el conflicto entre lo que Arguedas llamaría mistis, o sea, los señores, los hacendados y los indios. Eso sobre todo se nota en Agua y en Yaguar Fiesta, en este esquema. Pero después el conflicto subraya otros elementos. Ya no es tanto la oposición
entre los hacendados, los explotadores, los explotados, sino que la oposición comienza a convertirse entre la costa y la sierra, para decirlo en términos geográficos, pero en realidad es entre dos herencias culturales, la herencia cultural andina y la parte del Perú que se cree, se siente occidental, ¿no? Que se siente, que de alguna manera está a espaldas del Perú profundo. Esta oposición entre la sierra y lo que representa el Perú profundo, y de otro lado el Perú oficial, el Perú criollo, la parte de la costa, toma ya mucha importancia, se nota en algunos aspectos de Diamantes y Pedernales, en el cuento de Ovilca, por ejemplo, está de alguna forma en los ríos profundos y estalla plenamente en los libros de los años 60, ¿no? Incluso el mismo título, El zorro de arriba, el zorro de abajo, opone dos mundos. Más importante, o si quieren, le interesa más en primer plano plantear una oposición de dos visiones, cosmovisiones histórico-culturales, ¿ya? Ahora, una tercera oposición se estaba abriendo y se nota en todas las sangres y se desarrolla más en El zorro de arriba y en un relato que dejó inconcluso que transcurría en Estados Unidos, en Nueva York. La tercera oposición es entre la nación y el imperialismo. De hecho, ya en todas las sangres es muy importante esta transnacional, este consorcio que quiere apoderarse de las minas y los que están al servicio de ellos, ¿no? Como Cabrejos, que no les importa los intereses nacionales. Incluso un explotador místico como Fermín Aragón de Peralta, que sin duda es un explotador, sin embargo es nacionalista, ama al Perú, hay otros que no. Entonces, una tercera oposición es entre la nación, los intereses nacionales y los de patria imperialistas. ¿No te das cuenta? Esa es una lectura muy famosa que se hizo en los años 70 y que aprovechaba las propias observaciones de Arguedas. O sea, pasar del conflicto estrictamente explotadores-explotados a nivel indígena, mistes indios, pasar a un conflicto de otro orden más complejo, que es dos tradiciones culturales, el mundo andino, el mundo occidental, pero visto a escala nacional, y terminar dándose cuenta que en el trasfondo, y eso se nota pues, en toda la sangre, la oposición más de fondo es entre los intereses del imperialismo, los intereses extraños y que de alguna manera barren a todos juntos en el Perú, no someten, seas indígena o seas criollo, lo que sea, y te obligan a optar o a favor de tu país o te vendes, ¿no? Entonces, ya en esta síntesis queda un poco rápida, que corresponde a los años 70, los primeros grandes libros por Arguedas, ¿no? Ya se notaba, como les digo, que resultaba difícil encasillar a Arguedas dentro de lo que normalmente uno llamaba indigenista, porque su proyecto abarcaba, como él dice, también todas las patrias, más amplio, ¿ya? Por eso algunos críticos, el caso es Escajadillo, para hablar de gente como Arguedas y la evolución también del propio Cielo Alegría y otros, acuñaron el término neoindigenista, ¿no? Tratando de decir, no son indigenistas, y el propio Antonio Cornejo Polar, en un libro que ha tenido mucha influencia en la bibliografía sobre Arguedas del indigenismo, él dice, bien interesante, dice que hay que definir el concepto de indigenismo de una manera que parta de algo esencial, que el Perú es un país heterogéneo. Dada la heterogeneidad nacional, no tenemos unidad, somos un país en el cual conviven, ¿no?, tradiciones culturales, no somos una nación unida. Una visión que él la toma en germen en los ensayos de Mariátegui, dice Antonio Cornejo Polar, inspirándose en Mariátegui, él propone la idea de la falta de homogeneidad nacional. Entonces él dice, producto de esa característica de la realidad nacional,
brota la literatura indigenista, porque desde un comienzo el indigenismo supone que autores no indios escriben sobre los indios. Como dice Mariátegui, se llama indigenista porque no le escriben los indios. Si le escribieran los indios sería indígena. O sea, cuando uno lee un canto quechua, palomita, urpi, qué sé yo, es indígena. Pero cuando uno lee a López Alújar o a Ventura García Calderón o Los perros hambrientos o el caso de Yaguar Fiesta, tenemos un autor no indio, incluso Arguedas era blanco, de ojos casi azules y de la familia de los mistis. Tenemos a alguien que no es de extracción indígena, muchas veces ni siquiera sabe la lengua indígena, como es el caso de Cielo Alegría, no sabe quechua. No, o sea, perteneces a un estamento distinto y sin embargo te interesa hablar del mundo, al cual conoces mucho, como Alegría de Arguedas, o conoces apenas, como Ventura García Calderón. O sea, la idea es que Cornejo, partiendo de Mariátegui, dice: el indigenista no es indio, es alguien que se interesa por el tema del indio. Y entonces, de ahí viene la observación bien interesante de Cornejo Polar. Lo que está diciendo es que desde un comienzo la literatura supone un mundo dividido entre gente que es de ese mundo andino y gente que no lo es. Y la literatura indigenista es una literatura puente, porque tú escribes no siendo indio, ¿y quiénes van a leer ese producto? No lo leen los indios. ¿Quiénes leen las obras de Alegría, de Ventura García Calderón? Los criollos, los no indios. Y se usa un idioma no indio, se usa el español. Y se usan géneros literarios que muchas veces vienen de la cultura occidental, como es el caso de la novela no existía acá. Entonces, Cornejo Polar plantea que el indigenismo, en su mismo proceso de configuración cultural, es producto de una sociedad heterogénea. No se origina de un proceso interno andino, sino se origina de un país como el nuestro, complejo, donde uno quiere que los lectores que no conocen el mundo indígena lo conozcan. Por algún motivo uno quiere actuar sobre ese mundo, ¿ya? Entonces, por eso Cornejo Polar no necesitó crear como Escajadillo el término neoindigenista. Él más bien decía que en el mundo de Sancho de Ajeno, Cielo Alegría, y en las obras de Arguedas, se había llevado a la realización final y coherente con el principio. Si se trata de retratar el mundo andino y servir de puente dentro de la heterogeneidad nacional, el resultado final es colocar al indio entre todas las sangres, que todas las sangres conozcan al indio. Y por eso el mundo de Sancho de Ajeno geográficamente lo ha logrado más claro que Arguedas, ¿eh? Porque el mundo de Sancho de Ajeno está en la costa de la selva, recuerden. No hay ninguna novela de Arguedas que abarque costa de selva. Pero el proceso de hablar de todo sería propio del indigenismo, según la concepción de Antonio Cornejo Polar. No sé, soy claro un poco para situar, ¿ya? Entonces, resumiendo, como vamos a privilegiar las obras que son de los años 60, ¿no? Para un crítico como Escajadillo es la fase neoindigenista, ¿no? Por eso nos vamos a encontrar que uno de los roles protagónicos lo tiene Demetrio Rendón Wilca, que es de origen indígena, ¿no? Entonces, es una literatura neoindigenista, ¿no? Para Cornejo Polar es la fase de ampliación máxima de las posibilidades del indigenismo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esa visión ha sido después discutida, de alguna manera, utilizaban algunas observaciones del propio Arguedas, y cada vez más los estudiosos de los años 90, ya en este siglo, han ido viendo, no solo para Arguedas, han ido viendo en general que no hay que forzar los términos y ir llamando neoindigenista a lo que sea, ¿no?
cada vez está abriendo una visión más compleja. Y yo, por ejemplo, le recomiendo mucho para lo que voy a ver en esta charla y en la del viernes, un libro muy útil, aunque es más de nivel universitario, ¿no? Que es el libro de José Alberto Portugal, publicado por la Católica, que se llama Las novelas de José María Arguedas, una incursión en lo inarticulado. Es un libro muy bueno para tener una visión, creo, más acorde con el proyecto arguediano, sobre todo en ese periodo que no lo trabajaba muy bien con esos esquemas, o sea, explicar el sexto, explicar todas las sangres, explicar la poesía en quechua, comienza a publicar en esos años, explicar el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Entonces, esto que sirva a modo un poco de introducción, porque la aparición de todas las sangres me lleva a hacer otras aclaraciones, ¿no? Ustedes saben que cuando Arguedas publica esta novela, junto con algunos elogios, recibió muchos palos, ¿no? A diferencia de Los ríos profundos, que gozó de una crítica positiva, ¿no? Nunca hay consenso absoluto, ¿saben? Con unos críticos, pero podríamos decir que Los ríos profundos tuvo una gran acogida. Todo el mundo elogió esta novela y hay mucha gente que sigue considerando que es el punto artístico máximo de Arguedas. En todo caso, es difícil que alguien objete la belleza de Los ríos profundos. En cambio, ya el sexto, pero no hay tiempo, no voy a hablar del sexto, y el sexto es una novela que ha sido muy reivindicada. Ya el sexto fue considerado una obra menor, casi un error de Arguedas, que después de la belleza de Los ríos profundos, bueno, ya sé, pero todas las sangres, junto con elogios a ciertos momentos de la novela, venían los ataques, sobre todo a la parte en la cual habla de Lima, en la cual habla de la gente imperialista, del zar, ¿no? Como que él no sabe retratar, que Arguedas debería quedarse con el mundo que conoce, ¿no? O sea, hubo comentarios muy fuertes de gente que le chocaba, ¿no? Pero lo peor, y estoy seguro que han escuchado y lo voy a aprovechar para sintetizar por hacer tiempo, lo peor ocurrió poco después de salida la novela. El año 65, a mediados del 65, la novela había aparecido casi un año antes, en el Instituto de Estudios Peruanos, una entidad que todavía existe y que no tenía muchos años de existencia en esa época, pero que ya congregaba grandes investigadores, entre ellos Arguedas era investigador del instituto, y se supone que los que lo rodeaban todos lo admiraban y eran sus grandes amigos. Entonces, el Instituto de Estudios Peruanos decidió motivar la investigación interdisciplinaria, porque en el instituto había lingüistas como Alberto Escobar, y había sobre todo sociólogos, economistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no trataban en algunas mesas redondas de subir una visión interdisciplinaria a ciertos temas, ¿no? Pero, vieron que todas las sangres de una novela de reciente aparición y decidieron hacer una mesa discutiendo sobre todas las sangres, ¿no? Todos saben que, excepto Alberto Escobar, que fue el único elogioso de la novela y el único que creo que sus juicios no han envejecido, el resto se dedicó más que nada a verle defectos, limitaciones. Tan dura fue la paliza que recibió Arguedas de la mesa redonda del público que preguntaba, que es famoso como escribe en la noche, ¿no? Anota una pregunta: ¿he vivido en vano? ¿No? Se siente fracasado con esta gran novela, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es tratar de explicar por qué todas las sangres
fue leída de un modo tan negativo, incluso por gente que se suponía que eran sus amigos y lo apreciaban, gente que había opinado muy bien de él antes. ¿Ya? Bueno, lo voy a colocar, creo que esto es necesario, pero voy a ver, para ordenar, tres factores que intervienen en la manera como se leyó toda la sangre. Un factor, voy a comenzar por el que me parece que lo puedo más rápido despachar y ir llegando a los más complicados. Un factor es el factor, llamémoslo así, científico. Arguedas era antropólogo, ¿no? Titulado en San Marcos, todo. Arguedas había enseñado en San Marcos y sin embargo, ya para esas fechas no enseñaba en San Marcos y tenía que ser un profesor de la Universidad Agraria, un profesor de castellano, de redacción. ¿Qué le había pasado en San Marcos? Los doctores sanmarquinos o eran partidarios de algún tipo de variante del materialismo dialéctico e histórico, algunos incluso renovados, neomarxismo, qué sé yo, ¿no? Otros más a la antigua, o que creían en el materialismo científico, o los que se sentían nuevos y eran a veces quizás los más elitistas, estaban con la onda de Levi-Strauss, que la antropología. Piensen que el estructuralismo nació en la antropología, o en la jerga. Entonces, ambos se sentían científicos. Y ya lo veían Arguedas como un personaje con poca preparación teórico-metodológica, ¿no es cierto? Un pata que hablaba de su propia experiencia, intuitivo. No era un profesor muy científico. ¿Entendés? O sea, para San Marcos, no, pues. ¿No? ¿Ya? Es decir, su propia casa, su propia alma mater, lo desperdició. Ahora se ha juntado en 7 tomos, ¿no? El año pasado toda la obra antropológica y es tan extraordinaria. Eso es todo un tema, ver los prejuicios que tenían de él, ¿no? Porque entre la gente que lo ataca, el peor, creo, el que fue el más insolente, fue este francés Henri Fabre, que incluso hace poco en el centenario volvió a decir que repite lo mismo, ¿no? Henri Fabre había recorrido la sierra los últimos años y él consideraba que Arguedas no entendía la sierra, pues. Simple, ¿no? O sea, Fabre, un estudioso, había recorrido y conocía el mundo andino mejor que Arguedas. Su cara, ¿no? Porque te falta, pues, ¿no? Preparación, saber ver, ¿no? En todo caso, si la conociste, es la sierra, pues, de cuando eras niño, ¿ya? En pocas palabras, quizá era así en la segunda década, en la tercera década del siglo XX, pero Cholito, no estás actualizado. Yo sé cómo es y tu libro no retrata cómo es el Perú. O sea, eso a nosotros, quizá una persona tiene una teoría literaria y dices, bueno, pues una novela es un mundo imaginario, le haces caso a Vargas Llosa, ¿no? Un escritor funciona por su poder creativo, pero eso a Arguedas no le convencía, porque para Arguedas la literatura era vida, la literatura era sangre. Y si te decían que el mundo que retrataba lo había desfigurado, para él eso descartaba el libro. Él no entendía que no, yo me puedo defender estéticamente, ya pues así no es el Perú, ¿y qué? Es una novela, cholo, no. Para él era descartarlo, porque el escritor utiliza la intuición creadora, ¿no? Y la vivencia le permite conocer desde dentro. Para Arguedas una obra es una construcción en donde uno emplea la imaginación, pero no en el sentido de que sea una fantasía que te saca de la realidad, sino que la imaginación es un arma. Y ahí es bien interesante los libros que han publicado gente como Fermín del Pino o Carmen María Pinilla desde el punto de vista antropológico. O sea, es entender que la intuición te permite llegar a niveles más trascendentales que la mera observación empírica externa. Entonces, un novelista cala en lo más profundo de la naturaleza humana mucho mejor que un científico.
Porque la vía de la intuición creadora te permite una capacidad cognitiva distinta que el discurso racional. Es todo un tema ya, pero no puedo desarrollarlo. Pero ahora le dan la razón varios Arguedas. En todo caso, ya no se considera que Arguedas estaba equivocado, porque ha pasado de esa época donde los antropólogos creían solamente, ya les digo, o ser un sofisticado burgués estructuralista, o ser un renovador del marxismo en alguna idea cierta, ¿no? En antropología era más difícil que se metiera el marxismo, ¿no? Pero se metía. ¿Ya? La cuestión es que Arguedas estaba fuera de foco para él. Entonces había que atacarlo. Lean la polémica, e incluso gente que lo aprecia, como el propio Bravo Bressani, como el propio Matos Mar, que le hacen algunas preguntas. Un poco está como el aire superior, a ver, que no tiene formación teórica. Ese es un prejuicio. ¿Ya? Otro